Como prometí en el último vídeo acerca de mi nuevo banco de carpintero con sierra y fresadora de mesa, he editado este nuevo vídeo para mostraros cómo ajustar una sierra de banco para poder realizar cortes precisos. Voy a empezar mostrando cómo ajustar una sierra de banco. Es lo primero que deberíamos hacer antes de realizar ningún corte con la sierra. Lo normal es que lleguen a nuestra casa bastante mal ajustadas de fábrica. Lo primero será comprobar el escuadro del disco con respecto a la mesa de trabajo. Para ello podemos usar un simple escuadro o también un buscador de ángulos digital. Comprobamos si está a escuadro o si debemos inclinar el disco hacia uno u otro lado. Este tipo de sierras suelen tener un par de tornillos por la parte frontal para poder ajustar el disco. En este caso, debo aflojar un tornillo y girar una placa de metal redonda que hace de tope de referencia para poder ajustar la inclinación del disco. Después de comprobar hacia qué lado debo inclinar el disco, aflojo el tornillo y giro la placa de metal. Aprieto el tornillo y vuelvo a comprobar el escuadro. Debemos repetir la operación tantas veces como sea necesario, hasta conseguir que el disco quede a escuadro con la mesa. El método para calibrar o ajustar la inclinación del disco a 45 grados es el mismo. En mi caso, como podéis ver, ya lo tenía ajustado. El siguiente paso será dejar el disco paralelo con los canales de la mesa de trabajo de la sierra. Para esto también podemos utilizar una escuadra o un calibre. Debemos medir la distancia entre el canal y la parte delantera y trasera del disco. Como referencia podemos usar los dientes del disco o también el propio disco. Yo voy a utilizar un calibre con dial al que he acoplado una plantilla casera para poder introducirlo en los canales. En el mercado puedes encontrarlos muy parecidos. Después de subir el disco a su máxima altura, compruebo si el disco está paralelo con el canal. En mi caso, debo desplazar la parte trasera del disco unas 6 décimas de milímetro hacia la izquierda. Para ello, debo aflojar dos tornillos que se encuentran en la parte inferior trasera de la mesa. No voy a aflojarlos del todo, solo lo justo para con unos golpes poder mover esta parte de la sierra, que es la que sujeta el disco y motor al bastidor. Usaré un trozo de contrachapado y un mazo para no dañar ninguna parte. Vuelvo a comprobar si ahora el disco está paralelo con los canales. Si no es el caso, debemos repetir el proceso las veces que sea necesario. De un modo muy parecido voy a comprobar si la guía paralela de la sierra está paralela con el canal. Introduzco el calibre dial en uno de los canales y compruebo la distancia entre la guía y el canal en la parte delantera y trasera de la mesa. En mi caso debo desplazar la parte trasera de la guía hacia la derecha. Para ello, aflojo un poco el tornillo de la guía y doy unos golpecitos para moverlo. Igual que antes, vuelvo a comprobar si tengo la misma medida a la entrada y salida de la guía y si es necesario repito el proceso. Esta sierra tiene 3 posibles posiciones para la guía. Debemos repetir este proceso en cada una de las posiciones.
Para finalizar, debemos ajustar el indicador de corte de la guía. Es tan simple como cortar una pieza a medida aleatoria, medir la pieza resultante con un metro o un calibre y ajustar el indicador a esa medida. Si usas un calibre, conseguirás un ajuste más preciso. También puedes medir la distancia desde el disco a la guía con un metro.